84,6% de los empresarios riojanos considera que los servicios de atención al ciudadano de las administraciones públicas ha empeorado, comparándolo incluso con los periodos prepandemia, y piden que se refuercen los canales de atención telefónica y presencial de las administraciones públicas. El 84,6% percibe como peor el funcionamiento actual de los servicios de atención de las administraciones en relación a cómo funcionaban con anterioridad a la pandemia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nunca tenía que haberlo hecho. Eso es lo que ha dicho la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, sobre la renuncia de los 7 candidatos de Euskal Herria Bildu condenados por delitos de sangre. Hace lo que tiene que hacer, nunca tenía que haberlo hecho, incluir a exetarras o etarras en sus listas, pero nosotros vamos a lo importante. Se gana en las urnas, se defiende en las urnas. De empleo ha hablado el candidato popular a la presidencia del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que propone un nuevo plan de empleo y una adaptación de los potenciales trabajadores a las empresas. Por ejemplo, en el sector tecnológico se calcula que se van a necesitar 150 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Sobre el polémico caso de intercambio de bebés que tuvo lugar en 2002 en el antiguo Hospital San Millán de Logroño, una de las víctimas, que lucha desde 2001 para que se haga justicia, sigue sin recibir la indemnización que le corresponde. La aseguradora del SERIS se resiste a pagar los 635.000 euros y el juicio se alarga. Ya son más de 2 años de pleitos. Nosotros reclamamos a los dos y que pague preferentemente la aseguradora, pero vamos, nos dirigimos contra los dos. Y otro tema que nos sigue preocupando como sociedad es el de ciberacoso de nuestros adolescentes. Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja, el 6% de los adolescentes sufre ciberacoso constante, 4 de cada 10 menores, un problema que padecen sobre todo las chicas. Y este 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, una enfermedad que no dispone de tratamiento médico y se estima que afecta a más del 1% de la población en toda La Rioja. Realizar un diagnóstico a tiempo es la clave para que no derive en otro tipo de enfermedades. De este año, desde la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, es los últimos de Europa, porque en España somos uno de los últimos países en Europa en recibir ayudas directas al sobrecoste que nos supone pues esta alimentación sin gluten, que para la persona celíaca es nuestra única medicina. Vamos ahora con la información deportiva, Robert, y creo que hoy empezamos por la Primera Federación. Eso es, Pedro, vamos a hablar de Primera Federación y vamos a focalizar el tema, en este caso, en la Sociedad Deportiva Logroñés. Duelo importante este fin de semana ante el Intercity en una de las últimas opciones, en una de las últimas balas para intentar entrar en playoff, y el equipo de Raúl Llona lo tendrá que afrontar sin Iker Unzueta, su máximo goleador de la categoría, que no podrá estar en el partido, como decimos, por acumulación de tarjetas amarillas. Como les avanzábamos en titulares, hay novedades en el polémico caso de intercambio de bebés que tuvo lugar en 2002 en el antiguo Hospital San Millán de Logroño. Una de las víctimas, que lucha desde 2021 para que se haga justicia, sigue sin recibir la indemnización que le corresponde. La aseguradora del SERIS se resiste a pagar los 635.000 euros y el juicio, por lo tanto, se alarga. Ya son más de 2 años de pleitos y por el momento la joven tan solo ha recibido 200.000 euros. Nosotros reclamamos a los dos y que pague preferentemente la aseguradora, pero vamos, nos dirigimos contra los dos.
Seguimos hablando de juventud porque un tema que nos sigue preocupando como sociedad es el del ciberacoso de los adolescentes. Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja, el 6% de los adolescentes sufre ciberacoso constante, 4 cada 10 menores, un problema que padecen sobre todo las chicas. De hecho, este estudio afirma que se está infravalorando el número total de víctimas y que se necesitan profesionales y familias para atajarlo. El ciberacoso sigue aumentando en nuestro país, sobre todo entre los adolescentes. Los investigadores resaltan el devastador efecto de un ataque que llega a cualquier hora, amplificado por las redes y cuyo rastro no se borra. Pero, ¿sabemos realmente qué significa esta definición? El ciberacoso es una forma de violencia que es totalmente dependencial de los dispositivos electrónicos, es decir, de las tecnologías de la información y de la comunicación y también de los videojuegos. Además de los mensajes insultantes con una intención de denigrar a la cibervíctima, existen otras dos manifestaciones diferentes. La búsqueda de marginar o de mantener a un lado a alguna persona, a una cibervíctima del grupo de iguales. Y otra de las manifestaciones también muy común es la filtración de rumores. La información ha sido recabada de un total de 1.142 sujetos de entre 11 y 18 años de distintas comunidades autónomas de España. El estudio se ha llevado a cabo durante 13 meses y en 3 momentos diferentes. Nuestros resultados indican principalmente que la prevalencia de este fenómeno se da en aproximadamente 2 de cada 10 adolescentes. Las chicas generalmente son más cibervictimizadas, es decir, sufren más ese ciberacoso que los chicos. En cuanto a las plataformas a través de las cuales se produce el ciberacoso, la clasificación la lideran las redes sociales. El segundo de los escenarios a través de los cuales también se dan este tipo de ciberataques son las aplicaciones de mensajería instantánea. A la cabeza encontramos, por ejemplo, la aplicación de WhatsApp y, por último, los videojuegos. Tras el estudio realizado por la UNIR, se han confirmado los precedentes de otros importantes estudios como el realizado por UNICEF. 2 de cada 10 sujetos sufren ciberacoso. Huelga indefinida y colapso absoluto en la Administración de Justicia. Los funcionarios continúan la huelga ante la impasividad del Ministerio y reclaman medidas inmediatas. Piden la subida de salarios y están dispuestos a continuar con las manifestaciones. Eso implica que se van a suspender la mayor parte de las actuaciones judiciales, juicios, comparecencias, etcétera, todo lo que no sea servicio esencial. Unos continúan con movilizaciones y otros las han desconvocado. Es el caso de los funcionarios de la Seguridad Social. Los sindicatos han firmado esta tarde un acuerdo con el Ministerio que contempla la incorporación de 3.525 efectivos. Incluye la implantación de 2 jornadas de teletrabajo. El Ministerio de la Seguridad Social ha subrayado su compromiso de promover la cobertura definitiva de las plazas ocupadas por el personal temporal, así como facilitar la formación necesaria para su ocupación definitiva. Desde CSIC nos alegramos por la firma de este acuerdo con el Ministerio. Por fin tendremos un aumento de plantilla real. A partir de ahora las condiciones de trabajo de nuestros funcionarios y compañeros van a mejorar notablemente y hemos mejorado también las condiciones de trabajo de todos ellos, tanto en horarios como en productividad como en régimen de trabajo. ¿Han notado que tras la pandemia los servicios de atención al ciudadano de las administraciones ha empeorado? Bueno, pues los empresarios riojanos sí. El 84,6% considera que funcionan incluso peor que antes de la pandemia y piden que se refuercen los canales de atención telefónica y presencial de las administraciones públicas. La mayoría de las empresas riojanas considera que la atención de la administración pública funciona peor que antes de la pandemia. Considerando un 94,6% de los encuestados que dicho sistema ha generado situaciones de desatención y desigualdad que deben ser corregidas. Un 77% manifiesta haber tenido problemas en la atención telefónica y un 65% a la hora de registrar documentos oficiales, sin poder llegar a contactar finalmente con la administración correspondiente. Además, casi la totalidad de empresas riojanas considera que se debe reforzar los canales de atención telefónica y presencial. Y un 95,5% cree necesario normalizar las citas para la atención presencial, ofreciendo también este servicio sin cita previa. Y es que la cita previa no convence. Los empresarios riojanos consideran que es difícil conseguirla.
El 84,6% percibe como peor el funcionamiento actual de los servicios de atención de las administraciones en relación a cómo funcionaban con anterioridad a la pandemia. Este panel de opinión se ha realizado a través de 221 empresas riojanas, lo que arroja un nivel de confianza del 95%. Los 7 candidatos de Euskal Herria Bildu que fueron condenados por delitos de sangre renunciarán finalmente a su acta de concejal en el caso de salir elegidos el próximo 28 de mayo. Así lo han anunciado esta mañana en una carta conjunta y ya hay reacciones en el gobierno. La renuncia de los 7 condenados por delitos de sangre incluidos en las listas de EH Bildu no ha servido para calmar los ánimos entre el gobierno y la oposición. A 12 días para las elecciones, la polémica continúa protagonizando las comparecencias del Consejo de Ministros. Esto nunca tendría que haber ocurrido. El Congreso de los Diputados, donde Vox ha vuelto a solicitar la ilegalización del partido. No se trata de que Bildu quite a algunos terroristas y deje a otros, sino de que su conjunto se ha ilegalizado. Cuesta trabajo creer que esta retirada espontánea de los 7 asesinos de las listas no sea un nuevo pacto entre el Gobierno de España y Euskal Herria Bildu. Y el Senado, con un tenso cara a cara entre el presidente y el líder de la oposición. Para todos ellos usted es una gran esperanza electoral. Yo no lo seré nunca. Desde el Gobierno, el Partido Popular negoció con ETA. Para Núñez Feijóo, estas renuncias son insuficientes y seguirá presionando durante la campaña para que los otros 37 condenados por pertenencia o colaboración con ETA salgan de las listas de Bildu. ¿O a usted le parece bien que se vayan los que apretaban el gatillo y se queden los que le daban las pistolas? Fue un gobierno socialista con un presidente socialista, Zapatero, y con un ministro socialista, Rubalcaba, y con un lehendakari socialista, Patxi López, cuando se derrotó a ETA. La renuncia de los 7 se produce 7 días después de que el colectivo de víctimas del terrorismo denunciara su inclusión en las listas electorales. Esta mañana la candidata del Partido Socialista a la presidencia de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado la creación y puesta en funcionamiento de la Escuela Riojana del Deporte y ha hablado sobre la importancia del deporte para la salud pública, tanto a nivel física como mental. Podemos decir que ya hemos conseguido un incremento de un 23% en el apoyo a los clubes de referencia, con un 20% de incremento en el apoyo a los clubes femeninos y un 10% a los masculinos. Y el apoyo a los infantiles y a los juveniles y a los seniors en el deporte es algo que tenemos muy dentro en el Partido Socialista. Deporte e integración, deporte y educación. En los colegios, promocionar el deporte en equipo. La candidata socialista también ha valorado la retirada de los etarras con delitos de sangre de las listas electorales de Bildu para el próximo 28 de mayo. Hace lo que tiene que hacer, nunca tenía que haberlo hecho, incluir a exetarras o etarras en sus listas, pero nosotros vamos a lo importante. Se gana en las urnas, se defiende en las urnas y a la ciudadanía le digo que se movilice. Lo que se pactan son medidas para la ciudadanía. Hemos pactado y hemos aprobado de manera conjunta leyes que son buenas para la ciudadanía con el Partido Popular. ¿Por qué no? Con Izquierda Unida. ¿Por qué no? Con Unidas Podemos. ¿Por qué no? De empleo ha hablado el candidato popular a la presidencia del Gobierno de La Rioja. Gonzalo Capellán propone unas medidas más pegadas a responder a las verdaderas necesidades de las empresas riojanas con un nuevo plan de empleo y una adaptación de los potenciales trabajadores a las empresas, además de una oficina de empleo itinerante que atienda a las necesidades también del mundo rural. Crear un nuevo plan de empleo integral para La Rioja 2023-2027. El diseño de este plan de empleo lo haremos conjuntamente con las empresas riojanas y con los agentes sociales. Vamos a atender a una actualización y recualificación en el sector tecnológico. Por eso vamos a diseñar un plan especial, de nuevo con el sector, con las empresas tecnológicas de La Rioja, para hacer que las personas puedan estar dispuestas a trabajar en estas nuevas
demandas. Vamos a estudiar los ciclos formativos nuevos en La Rioja para seguir potenciando la formación profesional en diálogo con las empresas. La candidata de Izquierda Unida y Podemos a la presidencia del Gobierno de La Rioja, Enar Moreno, visitó ayer el programa de esta casa Punto de Encuentro. En esta legislatura, que está a punto de finalizar, ha demostrado ser decisiva en algunas medidas aprobadas por el Gobierno de Andreu, siendo además su socio. En la próxima, Moreno asegura que contemplan entrar en el Ejecutivo, pero que aspiran a, como en estos 4 años, decidir no en una consejería, sino en todas las políticas del nuevo Gobierno. Nosotros no nos cerramos, desde luego, a entrar en un gobierno. Incluso, bueno, yo creo que hemos demostrado que sabemos gestionar, pero siempre poniendo el centro en las políticas a desempeñar. Quiero decir, si nosotros decidimos entrar en un gobierno, no vamos a ser personas que se queden en su parcela, sino que entendemos que los gobiernos son órganos colegiados y que tenemos que influir sobre las políticas globales. Sobre discapacidad ha hablado hoy Ciudadanos. La formación naranja promete más plazas en los centros de día y los talleres ocupacionales para prevenir la negativa evolución hacia la dependencia de las personas con discapacidad y favorecer la conciliación familiar. También para dar solución a la veintena de alumnos matriculados en centros de educación especial que acaban su etapa educativa y tienen que realizar la transición a la vida adulta. Si somos decisivos para condicionar el próximo Gobierno de La Rioja, Ciudadanos ampliará las plazas públicas en centros de día y talleres ocupacionales y diversificará la tipología de esas plazas. En 2024 estarán disponibles otras 50 plazas públicas en estos centros de día y ocupacionales, cuyo coste presupuestario ascendería a 1,4 millones de euros. Tenemos que recordar que en cuanto a listas de la dependencia, La Rioja se encuentra entre las 4 comunidades que tienen unas listas de espera más altas. El líder de Vox, Santiago Abascal, visita mañana La Rioja en un acto a las 8 de la tarde en la Plaza de Santiago en Logroño. Esta será la tercera visita en campaña electoral de los primeros espadas nacionales de algunos de los principales partidos que se presentan a los comicios. En materia de ahorro energético, el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha propuesto el cambio aproximado de 27.000 luminarias que han afirmado provocaría una mejora del 70% de la eficiencia energética. También ha abogado por el autoconsumo en zonas públicas como pueden ser las instalaciones deportivas, los colegios o la Casa de las Ciencias, entre otras. Hay casi 27.000 luminarias en Logroño que hay que cambiar y pasar a esa tecnología LED para conseguir al menos un ahorro del 50% del consumo del gasto eléctrico importante en el ayuntamiento. Por lo tanto, bueno, lo que vamos a proponer es esa inversión que ronda en torno a los 18 millones de euros que se pueda realizar en 4 años y que nos vaya permitiendo con el propio ahorro amortizar esa inversión. Que a través de instalaciones fotovoltaicas, a través de placas solares, pueda realizarse ese autoconsumo que permita también una mayor eficiencia energética. Eso se ha hecho y se está implementando junto con la comunidad autónoma en los colegios que han hecho ya sus auditorías energéticas y que instalan placas fotovoltaicas. Se hizo en el propio Ayuntamiento de Logroño cuando llegamos conectando las placas que había a la red eléctrica y creo que se puede hacer en algunas de las instalaciones que existen en el Ayuntamiento. En esta misma comparecencia, Pablo Hermoso de Mendoza ha acusado hoy a la candidata de Vox, María Jiménez, de instalar el problema de la seguridad cuando no lo hay, respondiendo así a las declaraciones de la propia Jiménez en relación a la seguridad de la capital riojana. Que hay partidos que juegan un poco a instalar ese problema cuando no lo hay. Siempre digo que la política tiene que ver con hacer cosas útiles, ¿no? Y no generar problemas donde no los hay y proponerse como solución, que es lo que algunos partidos pretenden o hacen. Logroño es una ciudad segurísima para cualquiera que pasea y que vive en Logroño y lo ve. Es más, cuando viene gente de otros países, pues aprecia que uno de los valores de España, aparte de otros muchos, del buen vivir, es la alegría que se vive en las calles y la seguridad que todos tenemos. El candidato del PP a la alcaldía de Logroño, Conrado Escobar, ha propuesto construir 150 viviendas en alquiler para jóvenes a un precio asequible, entre 250 y 400 euros, y usando el patrimonio municipal de suelo en la Villanueva, la Cava o en el espacio del soterramiento de ferrocarril.
por parte del Ayuntamiento de Logroño ni una sola vivienda pública se ha promovido, se ha iniciado o ni siquiera se ha proyectado. Lo único que hay ha sido algo de iniciativa por parte del IRBI. Tenemos suelo en la cava y tenemos suelo también en el espacio del soterramiento del ferrocarril. Todo ello lo que pretendemos, lo que planteamos es que en una modalidad de colaboración público-privada este patrimonio se convierta en vivienda de alquiler, pero vivienda de alquiler en la que el ayuntamiento no pierda la propiedad. Eso sí, que el ayuntamiento tiene que garantizar que esas viviendas se destinan a gente joven a un precio asequible. ¿Qué precio asequible? Entre 250 y 400 euros como máximo. Si en la jornada de ayer San Isidro Labrador, Andreu y Capellán coincidían en hacer de la agricultura el eje de la campaña, este martes han sido Rubén Antoñanzas y Alberto Bretón los que han coincidido en presentar sus propuestas sobre la conciliación familiar en Logroño. Por su parte, Rubén Antoñanzas, candidato a la alcaldía de Logroño por el partido riojano España Vaciada, plantea impulsar un agente cultural infantil por todos los barrios de Logroño, contar también con salas para la lactancia en espacios municipales y ampliar la actividad de las ludotecas municipales. Y Alberto Bretón, el candidato por La Rioja, defiende la zona única de escolarización para Logroño, propone también el programa de patios escolares amigables y aplicará el programa Ludotecas Conciliadoras, que incluye diversas medidas para facilitar la conciliación de las familias. Hoy, 16 de mayo, Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, una enfermedad que no dispone de tratamiento médico más allá de realizar una correcta cesta de la compra, y se estima además que afecta a más del 1% de la población, aunque solamente 1 de cada 7 celíacos es diagnosticado. De hecho, realizar un diagnóstico precoz es la clave para que no derive en otro tipo de dolencias. El lema de este año, desde la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, es los últimos de Europa, porque en España somos uno de los últimos países en Europa en recibir ayudas directas al sobrecoste que nos supone pues esta alimentación sin gluten, que para la persona celíaca es nuestra única medicina. El comer sin gluten tiene un sobrecoste aproximadamente de entre 500 y 600 euros por persona celíaca, y si esto sumamos que es una enfermedad marcada con un componente genético, en una misma familia puede haber más de un celíaco. También demandamos el protocolo de diagnóstico precoz, porque lo importante para el celíaco es que le diagnostiquen lo antes posible para no poder enfermar con esa cantidad de enfermedades asociadas que puede haber. En cuanto a la información meteorológica para mañana, intervalos nubosos y temperaturas en general con pocos cambios. Habrá además heladas débiles en la Ibérica y se esperan rachas fuertes de viento en La Rioja Baja. Tampoco habrá grandes cambios en cuanto a temperaturas. Por localidades, los principales valores oscilarán entre 8 y 19 grados en Calahorra, entre 5 y 17 en Haro o, por ejemplo, en Logroño, entre 6 y 19. Y antes de dejarles con toda la información deportiva, Cruz Roja ha hecho entrega esta misma tarde de 7 reconocimientos a empresas que han colaborado con su plan de empleo en La Rioja, tanto en la formación como en la inserción laboral de los colectivos más vulnerables de la sociedad riojana. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena. Nosotros lo dejamos aquí, les dejamos con toda la información deportiva. Muchas gracias y hasta mañana. Muy buenas tardes. La Sociedad Deportiva Logroñesa afronta el próximo fin de semana partido clave por el playoff de ascenso
ante el Intercity y lo tendrá que hacer sin su principal baluarte ofensivo. Iker Unzueta, pichichi del equipo con 12 goles, no podrá estar en Alicante acompañando al equipo de Raúl Llona por acumulación de tarjetas amarillas. Baja importante para un equipo que, como decimos, va a apurar hasta el final sus opciones de playoff. Por su parte, la Unión Deportiva Logroñés ha comunicado hace escasas horas la última baja del equipo blanquirrojo. Se trata de Vinicius Tanque, delantero que llegó en el mercado estival procedente del Atlético Baleares, finalizaba contrato en junio de 2023 y su poca participación, en este caso en este curso actual, con 22 partidos tan solo y con solo 3 goles en su haber, ha provocado la salida de un futbolista que había creado mucha expectación y que al final se ha quedado en prácticamente nada. Vemos el único gol que marcó aquí en Las Gaunas, marcado en el día del derbi ante la Sociedad Deportiva Logroñés. Y terminamos hablando del Pradejón, porque el equipo verde y blanco afronta este próximo fin de semana el último partido de segunda ref femenina. Lo hará, en este caso, en el Municipal de Pradejón, y lo hará recibiendo al Atlético de Madrid B, equipo madrileño que ya es el líder y que obviamente se ha consolidado como el equipo que va a pasar de categoría de forma directa. Las opciones de las verdiblancas, la verdad es que no son muchas. El equipo ha perdido fuelle con el paso de las jornadas, y de aspirar a puestos de promoción o incluso al ascenso directo, el equipo de Israel Losa aspira, en este caso, a terminar la competición en cuarto lugar. Que vais a tener momentos de estos bajones y con la información del Pradejón nos despedimos. La información volverá a esta casa mañana a partir de las 2:30 de la mano de nuestra compañera Esther Bazo. Ahora se quedan con María Mahave y con Punto de Encuentro. Buenas noches.